Vamos a nuestra entrevista de hoy. Inocencio García, de la Fuerza del Pueblo, y quien tiene en sus manos los temas que tienen que ver con las relaciones dominico-haitianas. Muy buenos días. Buenos días, encantado. Gracias, Severino, gracias, querido amigo. A su orden. Bueno, tenemos un tema en el tapete. Anoche leía yo en un cable de una cadena internacional que las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, aprobó la intervención en Haití encabezada por Kenia, pero veía alguien que hacía un análisis que decía, bueno, ok, la intervención está aprobada, pero dicen que las Naciones Unidas no va a dar un centavo para la intervención. Y que quienes deben suministrar ese dinero son los países que se comprometieron a enviar tropas. Entonces yo digo, pero si fue lo que se comprometieron a enviar tropas, entonces no van a ir tropas. ¿Qué lectura usted le da a esta situación? Bueno, lo primero es, gracias Geraldino por la invitación. Mira, lo primero es, yo creo que empiezan ustedes por un buen tema, ¿no? Un buen aspecto del tema. Es que esa no es lo que en el lenguaje de Naciones Unidas se conoce como una misión de interposición de la paz. Lo que quiere decir que lo aprueba el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero Naciones Unidas no forma parte de esa misión. Y tal como tú has dicho, Naciones Unidas no va a poner ni logística, ni tampoco va a financiar, sino que las naciones que se han comprometido en esa misión multilateral de apoyo para la seguridad de Haití son las responsables de sufragar los gastos de sus compromisos, ¿no? En el caso de que se comprometan. Pero ¿por qué viene eso? Entonces, ¿cuál es el papel de...? Bueno, pero ¿por qué viene eso? Viene por el fracaso de la MINUSTAH. La MINUSTAH. ¿No? Viene por el fracaso de la MINUSTAH porque tanto en Naciones Unidas como en Haití y las naciones de América Latina que participaron en ese proceso de 13 años, de 2004 hasta el 2017, quedaron con un mal sabor porque todos sabemos lo que ocurrió, ¿no? Pero entonces eso les resta seriedad. Por lo menos les resta efectividad. Les resta efectividad y lo único que se salvaría la efectividad de esa misión multilateral, multinacional de apoyo a la seguridad de Haití es si fundamentalmente Estados Unidos se compromete a fondo, no solamente con los 200 millones, primero 100, una partida de 100, que eso hay que ir al Congreso a que lo apruebe. Que lo apruebe. Y otros 100 que el secretario de Estado, Anthony Blinken, ha informado de que se estaría Estados Unidos aportando. Pero que ahora, a propósito, usted dice que debe aprobar el Congreso estadounidense, el Departamento de Estado le ha llamado la atención al gobierno porque dice que se le está acabando el dinero para respaldar a Ucrania. Bueno, pero es que Estados Unidos acaba de pasar una situación de tensión con el cierre del gobierno, porque precisamente estamos hablando del techo de la deuda, ¿no? Es decir, para que el gobierno pueda seguir operando y pagar sus gastos corrientes y con todo lo que tiene que ver con un gobierno, el gobierno de Estados Unidos tiene que pedirle al Congreso que aumente el techo de deuda. Es decir, que nosotros estamos ante un escenario que del principal donante que puede ser Estados Unidos, el que tiene la influencia en toda la región y tiene la influencia en Haití. ¿Y quién negoció? Y efectivamente fue el que dio el principal apoyo y yo comparto el comentario que hacía Geraldino en el sentido de que esas decisiones las adoptan las potencias, ¿no? Es decir, ningún gobierno pequeño puede atribuirse, no es que no se haga el esfuerzo, porque se ha hecho el esfuerzo, pero no atribuirse una medida que solamente le corresponde a las 5 superpotencias que forman parte
el Consejo de Seguridad, que todos sabemos quiénes son, y fundamentalmente empezando por Estados Unidos. Es decir, que hay una situación geopolítica que habría que poner siempre en signo de interrogación sobre los resultados de esa misión multinacional de apoyo a la seguridad de Haití. Uno lo que desea es que eso tenga éxito, ¿no? Pero resulta que Nevencia, que es el representante en el Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, dijo que él solicitó que cuáles eran las estrategias de salida y cuáles eran los parámetros de esa misión internacional y que no recibió respuesta. Y debemos saber que Rusia, eso pasó porque Rusia y China se abstuvieron. Y quizás se abstuvieron, comparto también el comentario que hizo Geraldino en el sentido de que lo más probable esa abstención fue negociada por los mismos Estados Unidos, ¿no? Para que se abstuviesen, porque ellos, ambos, Rusia y China, no están de acuerdo con ese tipo de intervenciones, porque inclusive por el mismo fracaso de la misión de estabilización de Naciones Unidas. Pero el gobierno dominicano se atribuyó eso como una victoria diplomática de la República Dominicana. ¿Fue así? Bueno, porque si uno le da, Geraldino, si uno le da, hace una cronología de los hechos, de las acciones de este gobierno, uno se da cuenta que este es un gobierno, una especie de que se puede calificar como el libro de Gabriel García Márquez de La Sociedad del Espectáculo. Es decir, este sería un gobierno de Mario Vargas Llosa. De Mario Vargas Llosa, perdón. La Sociedad del Espectáculo, porque ¿cómo te atribuyes un país que ni es potencia económica, ni potencia militar, ni potencia geográfica? ¿Cómo te atribuyes así de manera tan, inclusive no se ve bien a nivel internacional, que eso se exprese de esa manera en el ámbito diplomático, ¿no? Sí, pero no sería porque, por ejemplo, cuando el tema estaba totalmente nulo, estaba borrado de la comunidad internacional, el gobierno no lo colocó en la palestra. Bueno, sí, yo creo que sí. Fue por eso. Sí, por eso no, pero hay que ser prudente, porque eso no significa que, porque si no la resolución hubiese sido entre Estados Unidos y entre Estados Unidos y República Dominicana, no entre Ecuador y República Dominicana, ¿no? Es decir, hay que ser muy prudente en materia del lenguaje, en lo que tiene que ver con la política internacional, que es muy delicada. Y entonces, bueno, regresando a lo de la 2699, que es la resolución que instala, ahora viene lo que se llama la definición de las reglas de enfrentamiento. Es decir, esa misión encabezada por Kenia tiene que definir la metodología conjuntamente con los demás países y con el gobierno haitiano, el gobierno de facto de Haití, tiene que definir la metodología, y eso también tiene que darlo a conocer al secretario general y también al Consejo de Seguridad. Pero hay dos cosas con respecto a Haití. Está el asunto este de la intervención multinacional, esa es una, del Consejo de Seguridad. Ahora nosotros tenemos el problema con el canal que están construyendo y la decisión de cerrar la frontera. ¿Qué usted cree que va a pasar con el asunto de la frontera? Bueno, que es insostenible de cualquier punto de vista. Eso, aclarando que eso no significa que siempre nuestras Fuerzas Armadas, porque ese es su papel constitucional, estén siempre resguardando como debe ser la frontera, y más en una situación de colapso del Estado haitiano, ¿no? Eso está fuera de toda discusión. Ahora bien, ¿se corresponde el objetivo con el tamaño de la medida? No se corresponde, porque resulta que el objetivo no es lograble, no se va a conseguir, porque ese canal no se va
a parar, ya inclusive debe estar quizás en más de un 95% de construcción. Es decir, que el diseño estratégico del gobierno fue errático. ¿Errático en qué sentido? En el sentido de que si tú no tienes control de las variables de un determinado objetivo que te plantees, que necesitas conseguir, lógicamente que tú no te debes plantear ese objetivo. Pero además, miren a ver si esta medida fue una medida, lamentablemente, lo digo como ciudadano, ni siquiera como miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, si fue una medida realmente no bien pensada, porque resulta que cuando tú vas a adoptar una medida, tú tienes que definir escenarios, ¿no? Un escenario A, un escenario B, para ver... ¿Para usted qué fue? ¿Política, electoral? No, es que yo he dicho desde que participé en noviembre del 2021 en la convocatoria que hizo el señor presidente de la República a los partidos políticos, a nosotros nos correspondió estar en esa comisión con el doctor Rafael Alburquerque, que es vicepresidente de la República, con Radamés Jiménez, vicepresidente de la Fuerza del Pueblo, y Manolo Pichardo, de Relaciones Internacionales, y yo como secretario de Relaciones Dominico-Haitianas. Bueno, yo percibí que el presidente iba a adoptar este tema como instrumento reeleccionista, ¿no? Y entonces el tiempo, yo ya estoy convencido, el tiempo me ha dado la razón en el sentido de que todo lo que lamentablemente el presidente hace, por ejemplo, el muro no tenía presupuesto en el momento en que se empezó, ¿no? Ahora es que se le está poniendo un presupuesto de 339 millones de dólares, que el 56 por 1 serían como 13.000 millones de dólares, pero ya ustedes saben lo que ocurrió con el hoyo que se le hizo a la verja, ¿no? A la verja, a la malla, y por ahí ya entraron migrantes. Pero si vamos a hablar de muro, no me hable de mallas ciclónicas. Exactamente, porque lo que nosotros hemos propuesto, lo que propusimos y propuso el presidente Fernández como Fuerza del Pueblo, fue un muro inteligente, porque resulta que ahora el grave problema que tenemos es que hemos dejado una franja, que es territorio nuestro, de 12 metros, ¿no? Y esa franja de 12 metros donde se ha dejado para vigilancia, entonces la pregunta que uno se hace, si los haitianos están de este lado de la frontera, ¿no se van a coger esa parte de aquel lado? La van a tomar. Es decir, lo que iba ahí era quizás en un punto determinado donde tú no tuvieses necesidad de dejar territorio dominicano de aquel lado, ¿no? Entonces si tú puedes poner un muro, pero no ese murito, sino, el muro inteligente. Perdón, una franja de 12 metros del otro lado. Del otro lado, sí. Del otro Pero lado. si nosotros calculamos 12 metros por 376 kilómetros, ¿cuánto es que estamos cediendo? No, estamos hablando de 391 kilómetros, 600 metros que tiene la frontera. Ese es el dato oficial. Inclusive... Pues vamos a suponer, a los 391 kilómetros, si le estamos dejando 12 metros de aquel lado, nada más hay que calcular por kilómetro. No, y entonces lineal. Exactamente, y lo grave es que el gobierno, cuando se habló en meses pasados, se habló, a principios de este año, se habló de que le estábamos entregando una determinada porción de terreno a los haitianos. El gobierno nunca respondió a ese cuestionamiento, nunca respondió. El gobierno no responde, el gobierno tampoco respondió con las 27.123 visas en 2 meses que dieron supuestamente los consulados que están cerrados, tampoco supuestamente no, eso nosotros lo publicamos. Que están cerrados, ¿no? Y entonces 27.123 visas, es decir, hay un desorden. Entonces se llama en una segunda oportunidad a un pacto nacional por la soberanía, y uno dice, bueno, pero por eso la Fuerza del Pueblo no participó porque simplemente no estemos apoyando, ¿no?, el tema de la soberanía, eso está fuera de toda duda, sino cómo tú hablas de un pacto por la soberanía cuando todavía tú mandas todavía, tienes que retirar el proyecto integral de tráfico y trata, ¿no?
lo retira por presión de la opinión pública nacional, dice que lo va a someter en 45 días, no lo somete en 45 días, pero ya ese proyecto está en la consultoría jurídica, ¿no? Es decir, que el gobierno no ha renunciado a un proyecto de tráfico y trata que lesionaría precisamente la soberanía nacional, porque resulta que ese proyecto lo que estipula es que todo el que entre, oigan esto, es un estado vecino colapsado, ¿no? Con una frontera porosa. Todo el que entre ya se considera no migrante, sino refugiado, que es una característica jurídica distinta en materia de derecho internacional. Ese refugiado entonces tendría el derecho de la denominada reunificación familiar. Es decir, que sería trasladar, más de lo que tenemos acá, sería trasladar a Haití prácticamente hacia la República Dominicana. Y el gobierno no ha renunciado a ese proyecto integral de tráfico y trata, que ¿por qué nosotros tenemos que modificar la ley de tráfico y trata que tenemos? Nosotros lo que tenemos es que, lo que yo he dicho, llevemos el Estado dominicano a su propia legalidad. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que se cumplan las leyes que tienen que ver con la ley de 8504, que no se plantee, como está en la página 32 de la propuesta que hizo el gobierno del PRM, el actual gobierno, en su política exterior, en su programa de gobierno de 2020, en la página 32, si ustedes la buscan se van a dar cuenta que el gobierno del actual presidente Luis Abinader propuso ahí, y por eso los traspiés en materia de política exterior con respecto al vecino, propuso que condicionó que para poder mejorar la imagen internacional del país, nosotros tendríamos que otorgar nacionalidad y regularizar migrantes ilegales. Está en la página 32. Buscan. De ese proyecto. ¿Y qué alternativa página tiene, 32. ¿Qué alternativa tiene el gobierno? Porque el presidente de Haití, el primer ministro de Haití dijo que no hay marcha atrás con el canal, públicamente en un discurso. El gobierno tomó medidas de cerrar la frontera para que se detuviera el canal, pero el canal sigue. Sigue. Entonces, la frontera se mantiene cerrada. Para todo el mundo, para nadie es un secreto que los pueblos fronterizos, las 5 provincias fronterizas, viven en una interacción con Haití en cuanto a comercio, todo eso. Entonces, ¿cuál es la salida? Bueno, para que pongamos un solo caso, ya tú tienes el caso de Codevi, ¿no? El señor Fernando Campellán renunció a la Asociación para el Desarrollo de Santiago, a PEDI. No se lo aceptaron. Bueno, está bien, pero le otorgaron una licencia. Una licencia, pero sí, lo que te indica a ti la gravedad. Eso es un signo de eso. Es un signo de esa mala decisión, de esa decisión poco estratégica, ¿no? Un poco o nada pensada desde parte de un gobierno que se tiene que dirigir los destinos nacionales. En materia, está el caso de Codevi, ahí hay 14.000 empleos de haitianos y 1.000 de dominicanos. Si te vas, por ejemplo, a los 282 millones de huevos que mensualmente... Ayer estaban regalando, ¿no? Claro, lo estaban regalando. 282 millones de huevos mensuales que produce la República Dominicana. El gobierno compra 10 millones. ¿Cuánto es eso de esos 282? 3.57 del total. Y resulta, óiganlo bien, es cierto lo que dijo el presidente, la frontera ya nunca será la misma. ¿En qué sentido? En el sentido de que de aquel lado, en Juana Méndez, están remozando un almacén para acopiar mercancías de las que tienen dominicanas y las que se puedan entrar por contrabando, es decir, que no se cobraría ningún tipo de impuesto, ¿no?
ahora el contrabando se va a multiplicar. Entonces, ¿qué dicen ellos? Todo el que pase mercancía dominicana se la vamos a incautar y se la vamos a quemar. Es decir, el gobierno es decir, era necesario ese despliegue, esa medida y además ese exhibicionismo militar, como si estuviésemos en un casus belli, como si Haití no hubiese declarado la guerra a nosotros. No, eso había que hacerlo, pero hacerlo en silencio. Había que hacerlo en silencio y que usted adopta la medida, pero tú tendrías que pensar, porque no es solo frontera, Geraldino, todos lo sabemos, es todo el Cibao. Estamos hablando de Santo Domingo, Santiago, La Vega y toda la línea noroeste. Es decir, todo el Cibao, parte de la economía del Cibao está conectada con, y si vamos, hablo del Cibao porque es la más potente ¿Usted quiere económicamente. decir que el gobierno está en una situación donde, cuando usted dice que no resiste el asunto del cierre de la frontera, que el gobierno estaría en una encrucijada de buscar una salida honorable frente a esta situación? Es que tú no puedes ponerte camisas de 11 varas. Es decir, cuando tú en diplomacia, o sea, la diplomacia es economía, señores. Es decir, no solo es diplomacia en el aire, diplomacia es economía, ¿no? Cuando las potencias pelean en Rusia, Ucrania, OTAN, o lo que uno conoce en la historia universal, todo el ejercicio diplomático que se despliega es por razones de carácter económico, ¿no? Entonces, ¿cómo tú adoptas una medida de esa naturaleza? Que pudiste adoptar una medida, por ejemplo, unas nuevas instrucciones a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestro ordenamiento migratorio en la frontera, sin afectar la economía del país. Porque resulta que ese señor Capellán, Fernando Capellán, el dueño de Codevi, está hablando de que tiene que cumplir con seguros internacionales. Sí, claro. Tiene que... compromiso. Tiene compromiso, pero hay otra cosa. Bueno, el problema es que si Codevi no le suministra a esos empresarios internacionales el compromiso que tiene que cumplirle con la producción o la reproducción de materia prima en producto terminado, va a tener que cerrar y va a ser demandado. Y va a ser demandado, ¿no? Es decir, es una cosa muy seria, señores. Entonces, a partir de esta realidad y el problema que nos ha traído la construcción de este canal, el desvío, esta decisión del Consejo de Seguridad, ¿tiene la República Dominicana, y eso le pregunto al experto en el tema, ¿tiene la República Dominicana que replantearse las relaciones diplomáticas con Haití? Bueno, es que están ya muy dañadas. Yo estuve en la Embajada Dominicana en Haití en 98-2000. Y fui embajador encargado de la División de Relaciones con Haití, 2004-2007 en la Cancillería. Tengo una cierta experiencia en lo que tiene que ver con el tipo de diplomacia que Haití desarrolla. Poco conozco esa sociedad, la estudio. Y bueno, en Haití hay una unidad nacional en contra de República Dominicana. Es decir, si históricamente hemos tenido tensiones históricas, por lo que todos conocemos, ¿no?, de esas relaciones históricas, bueno, pues ahora esas relaciones están muy dañadas en el entendido, señores, de que ahí hay un Estado colapsado, de que no hay autoridades ni legales ni legítimas, ¿no?, que no tienen capacidad de coerción. Porque ¿cómo te propones un objetivo de esa naturaleza que tienen que parar el canal? Lo primero es, ¿Haití está violando el Tratado del 29? Sí, lo está haciendo. Pero resulta que ellos están construyendo del lado de su territorio. Entonces no te debes proponer un objetivo de esa naturaleza. Hay que pararlo. Porque nosotros no somos una potencia militar, repito, ni económica,
para estar con este tipo de actitud diplomática, porque el otro, a pesar de que tenga un estado colapsado, bueno, pero es una entidad histórica importante y en consecuencia hay que ser muy prudente en el manejo de las relaciones internacionales. Inocencio García, muchas gracias por hablar con nosotros, muy amable de su parte. Gracias a ustedes. Señoras, señores, gracias a ustedes, nos vemos mañana.